Buenas noches, mi nombre es Marco Antonio, los saludo desde Punta Arenas. Bienvenidos al día de hoy, donde vamos a hablar de la cuarta revelación del libro Las nueve revelaciones de James Redfield. Recordando que cuando hablamos de la primera revelación, se tomó el tema de una masa crítica, donde empezamos a ver el nuevo despertar que tiene la humanidad y asociado a las sincronías de la vida. Luego hablamos de la segunda revelación, donde se toma una hora más permanente, que esto indica que la sociedad, como de una forma más como humanidad, está generando un continuo cambio, y que ahora lleva a unir la espiritualidad con la ciencia. Por tanto, esto nos lleva a la tercera revelación, que fue la que vimos la semana pasada, donde habla de una cuestión de energía, donde empezamos a ver que todo lo que nosotros estamos en forma interactuando tiene energía. El cómo ver la energía, cómo sentirla, y esta habla de que para estar conectado y poder sentir y verificar esa energía hay que estar centrado. Y el día de hoy toca la lucha por el poder, que es la cuarta revelación. Y llevando un pequeño resumen que tiene relación con el libro, dice lo siguiente. Después de abandonar la belleza apartada de la posada Vicente, nuestro personaje y Will se internan en las montañas y continúan su viaje hacia los picos más altos. Y Will le dice, mantente alerta, porque ahora las coincidencias se producirán en forma regular y debes observar los hechos atentamente. Casi como un eco, los dos paran para pasar la noche y son testigos de una escena explosiva que los miembros de una familia vivencian durante la cena. En momentos en que nuestro aventurero analiza la idea de que la energía fluye entre las personas, él y Will se encuentran inesperadamente con un psicólogo que estudia el conflicto humano. Nuestro personaje experimenta directamente el movimiento de la energía al verse capturado sucesivamente por Marjorie, la investigadora de Vicente, y luego interrogado por Jensen, un arqueólogo que también busca el manuscrito. Bajo la influencia de Jensen, empieza a sentirse confundido y a no saber qué hacer. Will llega justo a tiempo para convencerlo de continuar con la búsqueda del resto del manuscrito. Con la cuarta revelación, nos indica que los seres humanos competimos entre sí por la energía. Lo hacemos conscientemente y en cada encuentro, observando nuestras interacciones y la de los demás. Podemos tomar conciencia de esta competencia y empezar a comprender la naturaleza implícita del conflicto humano. Al ser más conscientes también, nos damos cuenta de que la energía adquirida de esta forma no dura mucho tiempo. Una mayor concientización nos permite ver que la energía la verdadera energía que buscamos procede de una fuente universal. No tenemos por qué obtenerla de otra persona. A medida que somos más conscientes de nuestra tendencia a controlar, a debilitar y ser más vivos y a complacer a los demás, empezamos a perder estos hábitos. La lucha por el poder nos indica que es posible que empiece ya con los primeros gritos que damos al anunciar nuestro ingreso en el mundo. Nuestro instinto de supervivencia está acompañado por las necesidades psicológicas y espirituales de seguridad, intimidad, bienestar financiero,
un sentido de pertenencia, reconocimiento y control de nuestras vidas. El tratar de mantener nuestras necesidades en una suerte de equilibrio precede a todo lo que intentamos realizar en el mundo exterior. Cuando aparece una necesidad, tendremos que concentrar toda nuestra energía para satisfacerla. Esto, de cierta forma, es lo que hablaba Andrés la semana pasada. ¿Se acuerdan? Sobre las necesidades. En la temprana infancia, el tener que controlar para mantener la energía es una situación que empieza, como decía, en la infancia. De chicos, para poder sobrevivir, dependemos de los adultos que nos cuidan y desarrollamos formas muy específicas de obtener energía de nuestro sistema familiar. Recibir amor suficiente para sentirnos seguros, el reconocimiento suficiente. Esto nos permite formar nuestra identidad, que es crucial para nuestro desarrollo. Todos aquellos que vivimos la rivalidad entre hermanos, la competencia, la incapacidad de agradar a la persona que amamos, el sentimiento de ser invisibles. Los vestigios del dolor temprano, el desdén, el maltrato, el miedo, el abandono, la indiferencia, la culpa, constituyen el caldo de cultivo de nuestra lucha por controlar. ¿Se acuerdan que cuando hacen muchas ya semanas atrás, cuando tocamos el tema de las creencias, comentaba que hay creencias que son limitantes y justamente son adquiridas en esta temprana edad? Y ahí se genera todo esto que se habla, el miedo al abandono, la indiferencia, el dolor, el sentirse solo, separado, etc. También acá se habla, por ejemplo, cuando nos convertimos en adultos y empezamos a vivir en función de, por ejemplo, de los títulos que tenemos, de, por ejemplo, de cómo es nuestro cuerpo físico, de los diplomas, de las experiencias que, por ejemplo, nos dan estatus. Todo eso, en cierta forma, marca una forma de poder quitar energía a otra persona. Y esto se genera por los que se llaman los dramas de control. Y esto es específicamente explicado en la sexta revelación. Y esto es como la interacción entre las personas y cómo genero yo el robarle energía a otro. Cuando hablamos a ver, cuando hablamos de la vida cotidiana, en función al intercambio de energía, esto lo muestra la tercera y la cuarta revelación. Y es una suerte de producción constante, donde no somos generalmente conscientes, y acá nosotros o drenamos la energía o aumenta nuestra energía en forma considerable. Pero como es inconsciente, esto se produce por estos robos de energía. Hay un médico que se llamaba Henrik Verne. Él habló de un sistema en los años 60 del análisis transaccional. Él decía que con esta manera todos rivalizamos por atraer la atención. Y esto va enfocado ¿a qué? A los sentimientos positivos, a la atención que yo quiero obtener de las personas. Y al estar en cierta forma, a ser unas personas maduras, esto nos ayuda a desarrollar un sentido de que estamos bien, de que valemos, que somos importantes para el esquema de las cosas. También cuando hablamos de esto,
Este autor dice que los dispositivos constituyen una forma habitual de dar o recibir la energía, sin tener que pensar demasiado al respecto, y tenemos que quedarnos atascados en técnicas particulares que resultaron efectivas en nuestra familia. Y esto es en relación a las creencias que hablábamos, que en definitiva, estas formas que tengo de poder usar lo que son los sentimientos, la atención, las partes positivas, es todo lo que nosotros aprendemos en la familia. También habla este autor de que estas posiciones en cierta forma de energía se adoptan y se fijan asombrosamente en la forma, en la vida temprana. Y dice que también es incluso en el segundo o el primer año hasta el séptimo año de vida. Él dice que es fácil de deducir que la posición que tiene un individuo y el tipo de infancia, o sea, eso demuestra el tipo de infancia que tuvo. También dice que, salvo que alguien intervenga, se pasa el resto de su vida estabilizando su posición, enfrentando situaciones que la amenazan, eso es, evitándola, defendiéndose, manipulando o generando amenazas. Cuando hablamos de poder dejar de lado el esfuerzo para atraer la atención, esto va enfocado porque en la infancia tenemos pocas defensas contra el yo para comprender o defendernos de ser ignorados, ridiculizados o criticados. Porque, y cuando dice también que cuando crecemos, los encuentros negativos acumulados afectan nuestra autoevaluación y nuestras experiencias respecto al mundo. Tenemos un déficit y un deseo natural de compensarlo, quitándole la energía a los demás. Y esto es como el ejemplo de que estemos todos conversando en un grupo de amigos, como en un círculo cerrado, y todos están hablando sobre un tema. Entonces yo tengo la idea para poder dar mi punto de vista, estoy esperando el momento, todos se quedan callados, yo digo mi punto de vista, y todos se ponen a hablar sin siquiera haber notado que yo hablé. Entonces, como yo quise decir algo y no me tomaron en cuenta, yo entro con el estado, en este caso, entro en modo víctima y hago todo lo posible por llamarle la atención a los demás. Entonces, automáticamente estoy robando la energía. Ahora, como ellos no me pescaron, yo entré en modo víctima, en ese momento bajo mi energía y se la entrego a ellos, en forma como de pérdida. Y como necesito recuperar, empiezo a buscar quién me va a tomar la atención para, como quien dice, secuestrar la atención y robarle la energía. Pero muchas veces, esa persona que está al lado, yo como que hago lo posible por hablar, pero aún así tampoco me toma en consideración y sigue con el tema que estaba haciendo el grupo. Entonces ahí hay otras opciones. O me retiro, o empiezo a atacar, empiezo a elevar la voz para poder llamar la atención. Entonces hay una serie de eventos que ocurren. Y eso hecho de llamar la atención para que, en cierta forma, ser considerado, es un método de robo de energía. Ahora, el ser consciente de cómo nos disminuimos a nosotros mismos nos ayuda a asumir la responsabilidad por nuestra participación en un intercambio negativo de energía. O sea, esto significa que si yo quise hablar y nadie me pescó, es porque no era necesario dar el comentario. Estamos hablando estándole aquí en ahora en forma consciente. Pero no significa que soy menos o que no me toman en cuenta, no soy querido, no. Simplemente ese mensaje no era para el momento. Marco,
consultas las preguntas para ir al final? No, si quieren pregunten al tiro. Empezamos a hablar al tiro. Ya, cuéntenme, cuéntenme. Es que ahí donde dices tú, es ahí donde interviene el ego, directamente. Mi ego es el que se siente herido. O sea, yo debiera saber de que mi pregunta o mi comentario no era oportuno, ¿entiendes? Pero mi ego es más y tengo que ir a confrontar al otro, Claro, por supuesto. ¿entiendes? Y, Ahí es donde salta el dilema, el problema. claro, y además que acá es tan sutil que no hablamos tanto de llamar la atención enfrentando, confrontando, enojados, sino que puedo llamar la atención en modo víctima. Y que eso Sí, es muy también. común, además, Sí, muy, muy común. sí. Y de hecho es una de las formas de manipulación que tienen, por ejemplo, los niños. Y las mujeres. Y, bueno, también. Sí, pues es cierto. Nosotros somos manipuladoras, por esencia. El, el entrar en este juego de roles de poder, el que nos tira hacia abajo. Exacto. Romy, ¿quieres preguntar? Espérenme, lo que pasa es que estoy anotando todo porque esto, para variar como siempre, es como un librazo para mí. No, pero quiere grabar la Porque clase. sí, lo que pasa es que personalmente estoy en un proceso de transformación de víctima, de víctima a poder tomar el poder de muchas cosas personales mías, del entorno en el que yo Empoderarte. vivo. Sí, exacto. Entonces, por eso estoy anotando todo, porque en base a lo que ha dicho Marco en en este ratito de clase, digamos, me ha hecho mucho sentido en todos los procesos. Así que después voy a preguntar mejor, me voy a preparar. Eso. Bien, bien, gracias. Bueno, yo sumando un poquito a lo que decía Cecilia, efectivamente, de acuerdo al ejemplo que da el Marco, el ego el que se está sintiendo ahí, el que se está presentando y se está haciendo presente. Y es una bonita forma de poder identificarlo y de poder trabajar con él cuando estamos viviendo de forma consciente. Otro aspecto importante que me llamó y me resonó mucho y que también siento que se debe plantear, bueno, alguien mencionó el tema de los roles, Marco me parece que fue, y cumplimos 1000 roles durante el día. O sea, somos amigos, somos papás, somos hermanos, somos parejas, somos esposos, somos... Entonces, en cada uno de esos roles desempeñamos funciones diferentes. Me parece que la semana pasada les comentaba del aprender a vivir en esta dualidad, tanto material como el sentir interno que vamos teniendo. Entonces, ese sentir interno que vamos teniendo, hay lugares específicos en donde yo en particular, siento la libertad de poder expresarlo. Por ejemplo, yo cuando voy al negocio no me pongo a hablar de espiritualidad o a hacerle preguntas capciosas al caballero de ahí porque sé que no está en mi sintonía. ¿A dónde voy con el comentario? A formar nuestros espacios seguros. Supuestamente estos espacios seguros deberían ser nuestra familia. Ya en nuestra familia nosotros deberíamos tener la libertad de poder tanto expresarnos emocionalmente, espiritualmente, físicamente, en un concepto de evolutivo para poder compartir, intercambiar y crecer. ¿Ya? Pero Crecer. nuestro sistema educacional nos forma de una manera particular en donde nos coarta esta posibilidad. El ser humano hoy día, bueno, desde la revolución industrial en adelante, salió de su interior a vivir afuera y se olvidó de su interioridad. Entonces hoy día estamos en un proceso de reconexión. Y en ese proceso de reconexión es cuando hoy día estamos más conscientes del ego, estamos más conscientes de estas situaciones particulares que se van generando y de estas luchas de poder, de estas luchas de energía. Yo cuando escuchaba la lectura era el ego el que estaba ahí de una u otra forma tratando de alimentarse, tratando de sobresalir, de prevalecer y me resonaba mucho lo que decía Cecilia. Pero eso les quería comentar. Sí, justamente, además que si, imagínense, si nos remontamos
al tiempo de las cavernas. Ahí nos sacan a los niños y los llevan a un colegio para que aprendan. No. Ellos aprenden de lo que hacen los abuelos, de lo que hacen los tíos, de lo que hacen los papás. Primero mirando, después ayudando y después haciendo. Exacto. Y es lo que, entre comillas, hemos como dejado de lado en la familia, po. Porque, como vamos a ver después más adelante, una forma también de control es quitarte a ti el poder. Y eso lo puedo quitar diciendo, no, déjalo ahí, yo lo hago, no, pobrecito, ¿cómo va a hacer algo? Entonces, cuando no te dejo hacer algo para que tú, de esta forma, avance y aprenda, también te estoy quitando el control y por tanto te estoy quitando energía. Mamá, sobre todo con los hijos varones. Mi hijito no haga la cama, yo lo voy a hacer, no se moleste. No lave la loza. Ese trabajo es de mujeres. Entonces lo voy manipulando. Sí. De chiquitito. Pero las cosas están cambiando, Ceci, ¿ah? Sí, 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 de porque todas maneras. La educación actual ya es muy distinta. Sí, de todas maneras. sí, es verdad eso. ¿Creen ustedes que no quita poder digamos, el hecho de que de alguna u otra forma nos hayan inculcado como sociedad el tener que estudiar nos hace más poderosos? O sea, siento que claro, si bien en algún punto todas las personas, como bien decía Marco, crecían y adquirían conocimientos familiares y a través de la misma experiencia directa, en algún punto también se nos hizo ver que eso era precisamente lo erróneo, y que si no teníamos una educación, digamos, una educación buena, por un colegio o por una institución, prácticamente no valía. Entonces, no sé, siento que eso también nos quita de alguna otra forma como las herramientas. Es que ese es tu ego de nuevo. Porque tienes que ser competitivo, porque tienes que ser buen profesional, tienes que estudiar una buena carrera porque tienes que ganar harta plata. ¿Te fijas? Y ahí vamos, ego tras ego, ego tras ego. Claro, y que aquí el sistema tradicional de enseñanza no toma en cuenta algo que es muy importante, que es la experiencia. Sí, por eso que las culturas ancestrales, los más viejos eran los más venerados porque eran los que tenían más experiencia. Fíjate que yo leí en alguna parte, no recuerdo en este minuto, en que, como dices tú, la cultura ancestral, o que vivían en tribus, la crianza de los niños la hacían los adultos mayores, digamos, los abuelos, los viejos, los patriarcas, y los jóvenes se dedicaban a procrear nomás. Pero la formación la entregaba a la gente vieja, digamos, con experiencia. Y aquí es al revés, po. Claro. En nuestra cultura es al revés. La sociedad es totalmente al revés, claro. Exacto. ¿Cómo? Lo que me llama la atención es cómo una lectura va despertando estas sensaciones y nos va llevando a puntos de vista en donde al final terminamos analizando socialmente lo que nos está transformando de una manera que guía nuestra conducta a un punto en donde la sociedad quiere llevarnos. Principalmente lo que decía Marco, el sistema educacional que tenemos es muy estructurante en el sentido de transformar al ser humano en un producto o en un factor de producción, en un factor productivo, en donde eres miembro y parte de un engranaje productivo. Y eso es algo tan sutil, tan sencillo y tan simple como lo que estamos comentando de los actores de Leo. Porque yo me acuerdo la primera vez que me saqué una nota roja y me castigaron, y me sancionaron y me dolió. Y ahora en adelante me puse a estudiar y evitaba cometer errores.
siendo que el error es uno de los factores que te ayuda a crecer, siendo que la medida en que te vas cayendo y alguien te dice, ¿sabes qué? Reconozcamos esto, es un potencial increíble que hay ahí. Y si se fijan, es la semilla para cuando eres trabajador y estás en la empresa, llegaste tarde y te van a sancionar y te van a retar y te pueden despedir. ¿Cachai? O te equivocaste en lo que estabas haciendo y eso va a ser sancionado, o va a ser castigado o va a ser despedido. Entonces la semilla viene de abajo. Nuestro sistema educacional no formó para eso, para ser parte de un sistema productivo. Y como decía Mati, como decía Cecilia, empezamos a luchar por poder, empezamos a luchar por posicionamiento, empezamos a luchar por demostrar nuestro posicionamiento a través de la conquista material, olvidándonos de nuestra conquista interior. Todo lo externo tiene valor, Exacto. todo. Justo ayer veía un video de una persona que es arqueóloga, me parece, y bueno, estudia, digamos, la conformación de la sociedad. Y esta persona hablaba harto de que este sentir que tienes que producir está más o menos implantado con el hecho de la revolución industrial. Como que ahí las personas empezaron a ver como más producción que como experiencia. Y es precisamente lo que decían ustedes. Sí, sí, así es. Sí, pero lo bueno es que hoy día está el proceso del cambio. O sea, esta inteligencia biológica, creador, nos está llevando y nos está empujando como sociedad a través de todos estos eventos particulares que estamos viviendo a un punto de inflexión en donde ya tenemos que reevaluarnos, replantearnos y redireccionar nuestras vidas. Marco. Sí, queda un ejemplo con de acuerdo a lo que decían, es que lo que, para que veamos que es tan importante son las creencias que tenemos. Y por ejemplo, una diferencia entre nosotros como ciertos, yo creo como latinos más que nada, con respecto, por ejemplo, a los japoneses. Había escuchado un conferencista que es mitad colombiano y mitad japonés. Entonces, él, cuando fue a vivirse a Japón, le llamaba la atención que las culturas eran totalmente diferentes, partiendo. Entonces, él decía, si tú estás trabajando y te quedas dormido, ¿ya? Y llegas a tu trabajo y tu jefe te pregunte por qué llegaste atrasado, dijo, no se te vaya a ocurrir decirle porque hubo mucho tráfico, que no sé, porque me tropecé. No, dijo, lo mejor al tiro decirle, me quedo dormido, perdone, nunca más va a ocurrir. Y ahí, santo remedio. Pero una vez que le dijiste que, no sé, que porque había mucho tráfico, o La porque chiva barata, digamos. claro, la chiva barata, es como tú le dijiste, no, es que resulta que había mucho tráfico. Y ese jefe va a llamar al otro jefe para contarle que tú llegaste atrasado. Y va a venir el jefe y te va a preguntar por qué llegaste atrasado. Entonces al final es como que va a ser el chiste de toda la empresa. Porque a ellos no le cabe como inventar una chiva para decir algo tan simple que me quede dormido. Entonces son como cambios Culturas. de cultura, claro, y eso va de acuerdo a las creencias que tenemos, pues, arraigadas en la familia. Y bueno, tomando un poquito lo que hablamos en delante sobre la experiencia. Y algo claro que generalmente ya no se toma en consideración. Y eso yo creo que igual como cultura estamos perdiendo ese valor que es importante, que es la experiencia. Ahora, un ejemplo. Mi abuelo trabajó bueno, más o menos como 50 años en un molino de obrero. Entonces me contaba que en una oportunidad él estaba ya como de jefe, así como de división, algo así, pero de otro lugar de la planta del molino de harina.
y había una máquina que en el sector que estuvo antes él, que estaba con falla. Y esa máquina, como falló, mandaron a buscar a unos ingenieros alemanes para que vinieran a ver la máquina. Y los compadres llevaban un mes y no hace vuelta y no entendían ni por qué estaba fallando la cuestión. Entonces mi abuelo, como la hora de colación, pasó como por el lugar y le preguntó a un colega que estaba ahí, oye, ¿qué pasó? ¿Qué tanto caminaje para allá y para acá? No, que la máquina no sé cuánto está mala. Ah, chuta. ¿Y qué le pasó? No, tiene un ruido y no sabemos qué pasó. Ah, era hacerla andar. Y compadre, entonces tenía como un golpeteo metálico. Mi abuelo dijo, ah, espera, fue. Él me contaba que puso como una laminita de aluminio en un sector. Eso le funcionó de nuevo. Y ahí, nada. ¿Ya? Entonces dijo, ahí está la falla, listo. Y se fue. Y resulta que cuando llegaban, después del almuerzo, llegaban los ingenieros, hacen andar la máquina, no tenían ruido. Le preguntan, pues la mandan a buscar, le dicen, oiga, usted, ¿pero qué hizo para arreglar la máquina? No, le dijo, discúlpeme, yo soy un simple obrero, no puedo venir a decirle a los ingenieros lo que tienen que hacer. Entonces, ahí que en evidencia solamente la experiencia, pues, y al final podemos estudiar lo que sea, pero si dejamos de lado el rescatar la experiencia, atrasamos el camino. Eso pasa, es súper, o sea, es típico que ocurra y uno lo percibió y cuando tú estás trabajando en una empresa y llega un profesional nuevito y uno sale de la universidad muy universitario y podrá ser, pero sales en pañales, en pañales. Y eso la universidad jamás te lo va a enseñar, que reconozcas tus falencias, porque en el fondo la experiencia lo hace, yo te digo, el 80%, y el resto lo hace la teoría. Pero no te enseñan a ser humildes, a ser honestos, sino que a tapar esa, ¿te fijas? No, que yo soy el profesional aquí, o sea, y eso ocurre súper fácil con los médicos. ¿Y quién es el doctor? Claro. ¿Te fijas? ¿Quién es el doctor? Tú no tienes derecho a opinar. Y eso se ve, pero es súper evidente en las empresas, en que llega el profesional nuevo y te pasa por la cara el cartoncito. Y resulta que tú le das cancha, tiro y lado. Así. Me parece que en Japón también tiene esa modo de pensar diferente, de que cuando, por ejemplo, cuando sale un arquitecto de la universidad, él está todo un mes trabajando con los obreros. Porque él tiene que aprender lo que hacen los que le están, de cierta forma, llevando a cabo lo que él planea. Exacto. Entonces, en función de eso, él después ya tiene otra visión con respecto al trabajo. Al trabajo. Bueno, y en Europa en general, o sea, la gente tiene mucha más conciencia, digamos. Bueno, son más viejos, obviamente. Hay un ejemplo de una fábrica en que es muy grande, suponte tú, llegan 1000 autos a estacionarse, 1000 trabajadores, y el que llega primero se estaciona al último. ¿Nosotros qué hacemos los chilenos? Nos levantamos a las 7, a las 6 de la mañana, llega primero y estacionarte en la puerta de la oficina. ¿Fija? Es cultura, es formaciones, no sé. Entonces al revés, entonces porque tú eres solidario con tu compañero que a lo mejor va a llegar un poquito más tarde y va a poder estacionarse más adelante, cosa que no llegue atrasado, aunque sea un minuto, pero no importa, está llegando atrasado. Con el tema de los títulos, como que ahora que lo estábamos pensando, me da a pensar el tema de que actualmente pasa mucho en Europa, que los jóvenes y las personas tienen títulos, pero ya que no es como la base mínima, es decir, ya no es lo que requieren precisamente, ya un título para alguien
no vale de mucho. No es garantía de mucho. Claro, ya están como más allá en ese proceso y que claro, actualmente en Chile si no tiene un título no trabaja. En un trabajo, digamos, bien remunerado y todo el tema. Pero pasa que allá ya un título no basta. Entonces ahora están como comenzando de nuevo a revalorar la experiencia. Es bastante curioso ese cambio. Sí. La primera cosa que me llama la atención es la proyección que vamos a tener como sociedad a través de los cambios generacionales, porque de acuerdo a lo que ustedes comentan, es netamente eso. A medida que las generaciones van cambiando las perspectivas, las revaloraciones de la vida, las revaloraciones de las personas, y de esta forma la plasticidad de la estructura social. Yo lo veo en los cambios generacionales. O sea, claro, mi abuelita me inculcaba mucho de que yo tenía que salir de cuarto medio, pero cuando salí de cuarto medio, era chuta, cuarto medio. Ya después venía el proceso de la universidad y hoy día le inculcamos mucho a nuestros hijos eso porque tienen que ser alguien en la vida. Nos le enseñamos a que ya son alguien en la vida por el solo hecho de haber nacido, por el solo haber llegado a esta vida, ya están siendo alguien y son significativos y son importantes. Y pueden hacer tremendos cambios con el solo hecho de empezar a conocerse, a vivenciarse ellos mismos y a crecer a través de esa experiencia, porque van a empezar a alimentarse de la experiencia de los demás. Pero nuestras nuevas generaciones, nosotros en un afán de querer protegerlos, los mantenemos en una burbuja. Y en esta burbuja no queremos que les pase nada. Cuando se caen, los paramos, le hacemos nada y los ayudamos. Bueno, no todos, pero sí en este afán de protegerlo, sobreprotegerlo, también lo estamos cortando por nuestra necesidad de protección, de que puedan experimentar y vivir esta experiencia. Y pasa mucho que cuando estos niños salen de la burbuja, ya a los 17, 18 años, se rebelan contra los padres o empiezan un proceso en donde quieren comerse el mundo y quieren vivir todo cuanto les coartamos el poder vivir, siendo que lo sacamos de vacaciones, siendo que salíamos al cine, siendo que íbamos, pero ahora él quiere explorar todos sus lugares solo. Y quiere vivenciar la experiencia de cruzar la calle solo. Y quiere vivenciar el peligro de cruzar la calle a mitad de calle y no por el semáforo. ¿Sí? Entonces, es el cambio generacional. Y en la medida en que a estas nuevas generaciones podamos inculcar el respeto por las personas mayores, bueno, en general por todas las personas, vamos a empezar a cambiarnos como sociedad. Yo me acuerdo haber estudiado o haber estado en otro lado y toda la gente que estaba haciendo clases eran los retired, los que estaban retirados, los que ya no estaban activos. O sea, todas las personas que estaban enseñando, ¿no? Eran las personas que ya habían trabajado y una vez terminado de trabajar, la empresa les pagó cursos de especialización en la universidad y ellos no estaban haciendo las clases. Entonces era increíble el aprendizaje que íbamos teniendo de ellos, porque más allá de enseñarte y sentarte con una pizarra, te iban enseñando a través de sus historias de vida, de sus chistes, de sus tallas, de cómo lo vivieron, de lo que contaba Marco, de cómo le pusieron el trocito de lámina. Entonces, es la experiencia y va en el cambio generacional. Pero eso. Sí. Mami, ¿Aló? Ya, mira, es que yo quería, me quedo con lo que dijo Andrés del cambio generacional, porque fíjate que yo lo he visto últimamente, por ejemplo, con el Maxi, ¿cachai? Que si bien en el colegio le mandan tarea y cosas, pero él un día, porque es súper pillo, me dice, mamá, ¿por qué en vez de aprender matemáticas mejor no aprendo a hacer comida? O mamá, ¿por qué en vez de hacer esto no aprendo cosas de química, hacer experimentos? Y tiene 6 años. Entonces yo le dije, ¿qué es lo que a ti te gustaría aprender? Porque yo te voy a enseñar a hacer cosas de la casa. Le dije yo, hacer el ordenado, hacer el aseo, ¿cachai? Entonces me llamó mucho la atención, porque ahora él hace jugo en polvo, me sirve vasitos de jugo. Entonces, a mí me da risa porque el resto de mi entorno familiar, por ejemplo, me molesta, pues me dice que yo soy una explotadora con el pobre niño. Pero ¿y si él quiere aprender? Yo no le voy a coartar para que... O sea, obviamente la cocina es chico, todavía se puede lastimar, se puede quemar, ¿cachai?
Pero si él quiere preparar el jugo para el almuerzo, yo le voy a decir que sí. O si él quiere pasar la aspiradora, yo le voy a decir que sí. ¿Por qué? Exacto. Porque yo le dije a él, yo te estoy educando para la vida. Bueno, ahí uno le da un sermón, qué sé yo, pero a lo que voy yo es que yo estoy fascinada, porque él a mí me dice, mamá, yo después voy a estudiar, pero yo quiero aprender cosas de la vida, mamá. Y él me lo dice. Entonces, por eso comparto lo que dice Andrés. De repente los mismos niños ahora van a tener otro tipo de mentalidad más independiente quizás, y quizás depende de uno transmitirle y darle alas desde chico, obviamente con su límite y todo lo que corresponda, pero por lo menos creo que esa es una opción que muchos niños la están mostrando con esto de la situación que estamos actualmente. Exacto. Eso. Oye, oyéndolos hablar, me doy cuenta de que pasamos del drama de control individual al drama de control generacional. Y es así, pues, porque realmente, generacionalmente, nosotros quisimos entregarle a nuestros hijos cosas que nosotros pensábamos que ellos necesitaban, que no eran las que ellos realmente necesitaban. Y por eso pasa esto que dice Andrés, de que los chicos quieren experimentar cosas que nosotros quisimos ahorrarles. Y es un drama, ese es un drama de control generacional. Y ahora a nivel individual, bueno, si bien es cierto, hoy en día estamos como más conscientes porque somos más observadores del ego, en este intercambio de dramas de control entre uno y otro, yo creo que igual todavía hay cosas que son tan inconscientes y solapadas en nuestra manera de ser que no nos damos cuenta todavía que las tenemos. Y eso viene, claro, aquí en el libro de las Nuevas Revelaciones dice que uno tiene que ir a la infancia para poder descubrir su drama de control. Y eso conecta con algo que conversamos del eneagrama en reuniones pasadas, con el miedo básico que uno trae desde la infancia, o esta necesidad que yo quiero que sea cubierta por mis padres y no pasa nada con ella. Y como no pasa nada con ella, hay un mensaje que se dejó de oír y que nosotros queríamos oír. Y como no lo oímos, de adultos empezamos a buscar en los demás que ese mensaje no sea dicho. Y ese miedo es el que no tenemos consciente. Ese miedo es el que está enquistado todavía en el ego y que yo creo que ni el observador todavía se da cuenta de que lo manejamos. Pero lo manejamos obviamente en forma inconsciente, ¿no? Ahora, si lo hacemos en forma consciente, estamos manipulando, obviamente, y ahí la responsabilidad es mayor. Pero si lo hacemos en forma inconsciente y no sabemos qué miedo es, de repente. Hablábamos en esa oportunidad del eneagrama de el mensaje que me correspondía oír a mí, a lo mejor era eres deseado, eres bueno, no vas a ser traicionado, tus necesidades no son problemas, y una serie de otros mensajes que necesitamos oír y no los oímos. Y ahora de grandes queremos escucharlos. Ahora en las Nuevas Revelaciones se habla de 3 dramas de control. En esa oportunidad yo les hablé de 9. O sea, el espectro era mucho, mucho más amplio. Yo creo que ahí podrías como explayarte un poquito más, Marco, porque las 9 revelaciones habla del interrogador, del intimidador y del pobre de mí. Tú has hablado más del pobre de mí, que bueno, yo me identifico mucho con ese, pero el interrogador y de la manera como manipula el interrogador o roba la energía al interrogador, el intimidador, también es muy capcioso. Justamente, Luis, tienes toda la razón. Toda la razón. Sí, porque aquí estos roles, en cierta forma, son 3 roles que están como definidos, que es el rol de hijo, el rol de papá y el rol de adulto. Y dependiendo de cuál de esos está, va a ocupar estos tipos de como dramas de control. Por supuesto.
Ahora, y eso va de la mano con los estados del yo. Continuando con lo que estamos hablando, estos dramas de control sí se van a hablar, como decía, en la sexta revelación. Ahí se detallan estos tipos de dramas de control. Ahora, como hablaba, las actitudes que uno puede tomar son, como decía, la actitud de papá, o en este caso, yo padre, yo hijo o yo adulto. Y cuando hablamos del yo padre, trabajan lo que son los dramas de control, que son justamente lo que tú hablabas, Luis, el intimidador, el interrogador, que son los más, como los más agresivos, donde de cierta forma ahí yo trato de generar un dominio para poder tomar ese control. Y el estado del hijo corresponde a los dramas más pasivos, que es lo que estamos hablando, el pobre de mí, el indiferente, el pobrecito, la víctima. Y cuando hablamos del adulto, esto ya es cuando nos expandimos a incluir una conexión de sí mismo, pero es que una conexión superior. Corresponde a un estado de crecimiento, ya que también se podría llamar como un crecimiento sincrónico. Y bueno, también tomar conciencia de los estados del yo, porque es útil para comprender en qué punto pueden ser complejas estas interacciones que tenemos con la familia. Ahora, rayando un poquito más de lo que es, por ejemplo, el yo padre, también se habla de que hay conducta, actitud y valores que vivimos con nuestros padres y además con los adultos. Y esto se genera cuando nos comunicamos en este estado del yo, podemos sonar críticos, rígidos, jugadores, justos, excesivamente protectores o auxiliadores. Y queremos sentir que tenemos el control, por eso tratamos de controlar a los demás. En esta lucha de poder es posible que veamos a un padre crítico, interior, que está ocupado defendiendo a alguien. Por ejemplo, esto se puede dar cuando, por ejemplo, dentro de una pareja, un matrimonio que tengan, por ejemplo, una convivencia, uno constantemente deje, no sé, la ropa tirada, por ejemplo. Entonces, al ejercer este vínculo de control, lo más probable que, por ejemplo, si el hombre es que tira la ropa y la deja tirada, la mujer le va a decir, tú siempre te dejas la ropa tirada. Y cuando toman cuenta de que la estoy dejando tirada y me hago cargo de eso, puede ser que yo recuerde que mi papá hacía lo mismo. Entonces, en definitiva, estoy aprendiendo un drama de control que venía de mi padre. Y acá hablan de que cuando hablamos del control del padre, se usan las palabras que son claves, los siempre y los nunca. ¿Y esto por qué? Porque usa esquemas viejos donde usamos palabras que vienen del pasado y que la llevamos al presente. Entonces, por ejemplo, en este caso, para evitar este control, podríamos hacer una pregunta de que ¿cuál es la necesidad que tenemos de controlar ese hecho para obtener energía? Cuando también hablamos por ejemplo, el sistema de control del padre, es cuando lo que hablábamos anteriormente, que decíamos que no dejamos que los hijos aprendan en virtud de sus errores. Siempre estamos controlando
de que ellos estén extremadamente protegidos, los mantenemos en una burbuja. Entonces, ese sistema de control es un sistema de control del yo padre. ¿Mm? Cuando hablamos del yo niño, es como la parte, bueno, por supuesto la parte familiar que va asociada a los primeros pasos, las primeras edades, y hay una manipulación que va en función de la debilidad, la culpa, la irresponsabilidad. Y esta posición requiere que todo sea ya mismo, ahora. Pero al no ser satisfecha esta necesidad, culpamos al otro de que son responsables de ella. ¿Mm? Entonces es cuando no podemos obtener algo que queremos y culpamos al otro por ser el culpable de que no pude obtener eso. ¿Mm? Y tal como dice también acá, que se ve mucho en los niños, es que eso yo lo quiero ahora. No entienden que puede ser después o que no, ahora. ¿Mm? Y cuando hablamos del yo adulto, ahí usamos nuestras capacidades para reunir la información de una serie de fuentes, ¿ya? Para considerar las opciones, tomar las decisiones en base a la información actual, y funcionamos desde un estado del yo adulto. Y eso es porque estamos en el aquí y en el ahora. También somos conscientes de nuestros sentimientos, y además, como tomamos diferentes opiniones, sabemos que tenemos más opciones. Estamos dispuestos a correr riesgo en base a la información que tenemos en el momento. Podemos tomar en cuenta lo que dicen los demás, pero además, en virtud de eso, nosotros tomamos la responsabilidad de tomar la decisión final. También esto habla de que podemos escuchar opiniones sin forzar a que el otro, de cierta forma, siga mi opinión, sino que genera un respeto con respecto a las opiniones que son diversas. Y estamos en contacto con los sentimientos, nos expresamos en forma más clara, nos abrimos los hechos que son diferentes, ¿ya? Y lo importante es que al estar en el yo adulto, nos disponemos a conectarnos con las facultades de intuición y la guía interior. O sea, en definitiva, nos hacemos cargo y no culpabilizamos al otro, nos hacemos cargo y no nos sentimos víctimas, no agredimos al otro para poder controlar de que lo que está pasando no tiene que ser siempre a mi favor, no. ¿Ya? Y eso es estando en el momento presente. Y cuando hay luchas de poder entre estos estados del yo, se producen ya sea porque robamos energía generando el control, o perdemos energía cuando alguien nos controla. Y acá, en cierta forma, cuando sintamos que estamos en cierta forma, que nos están quitando energía, lo importante es como ponerse en el momento presente y preguntarse qué es lo que nosotros sentimos, para que este sentimiento no nos atrape y empecemos con estas luchas de poder. Eso es importante. ¿Qué es lo que siento en este momento? ¿Qué es lo que necesito? Y ahí, de cierta forma, con esto volver al yo adulto, para no seguir discutiendo y empezar a tomar en cuenta quizá la opinión del otro para hacer, de cierta forma, llegar a un consenso
en unión. También cuando hablamos de esta lucha de poder y para evitarlas, es importante también observar la diferencia del flujo de energía que está entre los pares, y esto puede hacer que estén sobre nosotros, puede ser que estén bajo nosotros, no sé, por la jerarquía de la familia, y la jerarquía del trabajo, y preguntarse hasta qué punto nosotros somos auténticos, hasta qué punto nosotros nos bloqueamos o le coartamos la energía al otro, y además tomar en cuenta de en cuánto tiempo al día nos mantenemos como adultos. Porque al estar adulto uno tiene que estar consciente, en el aquí y en el ahora, y en cierta forma, al estar con el ego, de cierta forma, darle la rienda suelta al ego, podemos entrar en estos dos, que son el hijo o el padre. Ahora, y estos juegos de rol, en cierta forma, por supuesto, son constantes, porque muchas veces son inconscientes, no nos damos cuenta, y empezamos con esas polaridades de energía. Y, por ejemplo, acá habla de que uno de los roles puede ser el interrogador indiferente, donde yo te hago una pregunta, tú me respondes y mi respuesta va a partir con el ¿y por qué no? O el sí pero. Entonces siempre buscando de que mi opinión gane sobre la tuya. Claro, y esto al ocupar el sí pero, el por qué no, hace que, por supuesto, mi energía absorba la tuya y me resisto a entrar en un estado como de aceptación de tu idea, de tu mensaje, porque me cierro a eso. Energéticamente me estoy encerrando a no recibir, de cierta forma, entrar en un acuerdo. También cuando empezamos a jugar el juego del pobre de mí, también es como súper popular. Y el pobre de mí podría ser que, por ejemplo, estamos en el trabajo, me piden hacer algo, hago lo mínimo posible, pero cuando me preguntan qué estoy haciendo, digo, no, resulta que me esforcé tanto por hacer esto que ni te imaginas. Pero internamente yo sé que hice la ley del mínimo esfuerzo. O sea, de cierta forma, estoy ejerciendo ahí un control. Y que muchas veces eso se ve, y justamente lo que hablamos, para evitar el castigo, para evitar que, por ejemplo, como lo que hablaba Andrés, si me saco un 4, no me saqué un rojo. Entonces, hago el mínimo esfuerzo, pero evito el castigo. Pero internamente sé que puedo dar más. También el que hablaban delante del rol de que si no fuera por ti, hubiera conseguido tal cosa. O si fuera por ti, no sé, no estaría en el alcoholismo, por ejemplo. Hay personas que dicen, si no fuera por ti, tendría, no sé, una mejor casa, etcétera. También es un hecho de control. Ahora, es diferente cuando las personas voluntariamente nos dan su energía y su poder. Y aquí habla justamente del libro donde dice que en la novena revelación, nuestro principal personaje de pronto vuelve a encontrarse con Marjorie, una de las investigadoras de la posada Vicente, charlando juntos en un café,
Nota que habla animadamente con ella y durante mucho tiempo. La energía que ella le transmite lo hace sentir expansivo y también lo hace sentirse vivo. A esta altura de su desarrollo, el encuentro sirve para demostrar cómo fluye la energía entre las personas. Más adelante, en el libro, le advierten que a menos que dos personas se mantengan centradas y acepten la energía de la otra, pero no dependan de ella, se desarrolla una relación adictiva. La conciencia de cómo rivalizamos con la energía constituye el primer paso hacia la recuperación de nuestro poder. El equilibrio empieza a restablecerse cuando dejamos de obtener nuestra carga energética que viene de los demás y miramos dentro de nosotros mismos para buscar nuestra conexión con el espíritu. O sea, si hay dos personas que están centradas y están generando este vínculo de energía, ¿y cómo se hace este vínculo de energía? Si, por ejemplo, ahora yo estoy hablando, ¿cierto? Y ustedes están poniendo toda la atención en escuchar lo que estoy diciendo yo, sin, por ejemplo, emitir juicio, sin empezar con esta como rivalidad de lo que está diciendo, no, está equivocado, no, sino que con la atención, como bien dice, de corazón, ahí, de cierta forma, ustedes están entregándome una energía, pero en forma voluntaria. Y como la entregan en forma voluntaria, al entregar el mensaje se devuelve con una energía que también es voluntaria y se genera una retroalimentación. Entonces, entrego una energía, pero no la pierdo, porque hay una retroalimentación. Es diferente cuando una persona está centrada, ¿cierto? Entrega energía, pero la otra persona no está en sintonía, no está centrada, y más encima le roba energía. Eso es lo que se habla de cierta forma acá. Y además es importante que, como se hablaba también anteriormente, cuando hay un intercambio de energía, si yo entro en el miedo, automáticamente bajo la energía y es absorbida por la otra persona que genera el control, pero en forma instantánea. Cuando acá se habla del intercambio de energía, cuando estaban las dos personas centradas en una con la otra, ¿cierto? En la película se ve cuando habían dos personas en una cabaña conversando, que era el padre Sánchez con, no recuerdo cómo se llamaba la mujer. Y ellos estaban conversando y este vínculo de energía, el autor lo puede ver. Ve cómo ellos están haciendo esta entrega de energía. Y también él, en una oportunidad, puede ver como dos personas estaban generándose cierta forma, un robo de energía, que también se da con este control. Ahora, para podernos liberar de la necesidad de controlar, una vez que dejamos de depender del control de nuestra única forma que tenemos para hacer que ocurran las cosas de nuestras vidas, se abren milagrosamente. Dejar que el universo nos guíe devuelve el misterio a la vida y hace que nos sintamos verdaderamente vivos. Si bien la resistencia y el sentimiento de lucha no es necesariamente malo, porque puede darnos la oportunidad de ver qué debemos cambiar, existe una forma que es más excitante de vivir. Hay una autora que es una escritora metafísica, Shakti Gawain, escribió un libro que se llama Living in the Night, o sea, claro, Living in the Light. Y ella dice textualmente: finalmente dejé de tener interés en controlar mi vida, en hacer que las cosas ocurrieran de manera que yo quería. Empecé a rendirme al universo y a ver qué quería él que yo hiciera. Descubrí
que a la larga realmente no era muy distinto. El universo siempre parece querer que tenga todo lo que quiero y parece saber cómo guiarme para crearlo mejor de lo que yo habría sido del haberlo hecho sola. Sin embargo, el énfasis es distinto. En lugar de pensar qué quiero, fijarme objetivo, tratar de controlar lo que pasa, empecé a armonizarme receptivamente con mi intuición y actuar de base a lo que ella me decía, no siempre comprendiendo qué es lo que yo hacía. Tenía la sensación de soltar el control, de entregarme y dejar que tomara el mando el poder superior. O sea, es como lo que hemos hablado semanas anteriores, que es el pedir, sentir que está hecho y entregarlo al universo. Porque el universo nos va a entregar lo que son las primeras revelaciones, que son estas pequeñas sincronías para llegar mucho más rápido a esto que estamos, de cierta forma, queriendo. El propósito de la cuarta revelación es ayudarnos a conocer nuestra necesidad de controlar la energía en las interacciones con los demás para sentir un empuje psicológico. Una vez que usted tome conciencia de esta tendencia, es posible que desee cambiar su forma de relacionarse. Querer hacer algo de forma... querer hacer algo forma parte de la naturaleza humana. No obstante, el punto clave en su evolución es aumentar la conciencia sobre sí mismo y el universo. Si espera cambios radicales o relaciones repentinamente armoniosas y sigue aferrado a la competencia por la energía, no piense que no le sale. Ya se le presentará aquello de lo cual necesita tomar conciencia. Si se siente frustrado frente al proceso aparentemente lento, piense que todas sus nuevas percepciones necesitan tiempo para integrarse en la totalidad de su sistema de creencias. Y el resumen de la cuarta revelación es que la cuarta revelación es la conciencia de que los seres humanos a menudo apartaron su conexión interna con la energía mística. Consecuentemente, tendimos a sentirnos débiles e inseguros y muchas veces intentamos estructurarnos asegurando la energía de otros seres humanos. Lo hacemos tratando de manipular o dominar la atención del otro. Si podemos forzar la atención del otro, sentimos un impulso de la energía ajena que nos hace más fuertes a nosotros, pero que deja a la otra persona debilitada. Con frecuencia, los otros se resisten a esta usurpación de energía y generan una fuerza, creando una lucha de poder. Todos los conflictos en el mundo derivan de esta batalla por la energía humana. Entonces, acá, de cierta forma, podemos ver que, de cierta forma, siempre este traspaso de energía está presente. Pero ya lo hacemos voluntariamente, ¿cierto? O lo hacemos inconsciente, y ese inconsciente es robando energía o drenando nuestra propia energía, que es cuando otra persona ejerce un control y te la quita. Y ese control lo hacemos en forma sutil, pero cuando estamos centrados y entregando la energía, ya esa energía llega de la fuente. Entonces, es una entrega mutua. Y además, esa energía se expande, es más poderosa. Y es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, hacemos sanación grupal. Cuando una persona, en este caso, si yo estoy haciendo la sanación grupal, y la gente entrega amor incondicional en forma voluntaria, yo recibo esa información y la energía del creador se va directamente a la sanación. Porque yo pongo la atención hacia la persona que está siendo sanada. Entonces, Y eso ocurre, ¿perdón? y eso ocurre cuando estás centrado. Claro. Cuando estás en el aquí y el ahora, cuando estás en tu espacio sagrado de libertad, que dices, ya, ahora sí, yo estoy consciente y entrego consciente y doy consciente. Pero antes imposible, antes robas todo. Claro.
Porque si no estás centrado, siempre vas a reaccionar a cualquier situación, a cualquier hecho. Claro. Y acá es la forma para salir de ese control, llevándolo como a lo que se dice como comúnmente, es contar hasta 10. Ver cómo están nuestras emociones, en qué me estoy beneficiando, y ahí entrar en el yo adulto, Exacto. no en el papá ni en el niño. Pero eso es como la invitación a estar más presente, más atento. Y ese, por supuesto, ese drama de controles lo hacemos en forma inconsciente y prácticamente a Toda cada la uno. vida. Bueno, además, Toda la vida. cada día, sí, por supuesto. Sí, Porque imagínate nosotros que estamos viendo esta situación, que vemos la puntita del iceberg. Imagínate el resto que está totalmente inconsciente. claro, sí. Va a seguir así, o sea, ¿cómo poder lograr que esa masa crítica aumente, se expanda, para poder llegar a esto? Una de las formas es como el ejemplo, la primera base. Enseñar con nuestras vivencias, con Claro, nuestros testimonios de vida. justamente. ¿Alguien tiene duda sobre lo que hemos hablado? Todo muy claro. La próxima semana vamos a hablar la quinta revelación, que se llama El mensaje de los místicos. Y aquí es donde el personaje principal, este asunto de la energía que vimos en la tercera revelación, en cierta forma él lo hace carne, lo vivencia, se conecta con esta información y ocurren milagros. Así que lo dejo invitado para la próxima semana. Como no hay preguntas, se agradece la participación y eso. Un abrazo grande. Chao, que Abrazo. estén bien. Chao, chao. Chao, chao, Gracias. chao.